Presidente, con su permiso, buenos días a los medios de comunicación, a los que nos escuchan el día de hoy para seguir abonando, para contar con más información en el análisis, la discusión que debe darse a nivel nacional de las iniciativas y reformas constitucionales. Vamos a presentar el paquete que tiene que ver con la protección al medio ambiente. Dentro de las 20 iniciativas entra este paquete que incluye el tema de protección animal. Aquí ya se hablaba de que existe el derecho humano al agua, pero se establece ahora una reforma para proteger y limitar estas concesiones que ha sido en el pasado todo un abuso, el tema del fracking, el tema también de las minas, la minería a cielo abierto y finalmente del maíz transgénico. Así que para ello nos acompaña el día de hoy la secretaria de Medio Ambiente, María Luisa Albores, y también René Sánchez, que nos va a presentar la reforma respecto al maíz transgénico. Adelante, secretaria. Gracias, con su permiso, presidente, secretaria alcalde y medios de comunicación que el día de hoy nos escuchan. Buenos días. Quisiera presentar las iniciativas de estas reformas constitucionales competentes al sector ambiental. Informo. Primero quisiera dar un contexto de estas reformas tan importantes para México. En este sentido, el caso del maíz, que lo va a presentar el compañero René Sánchez Galindo, comparto. México es el centro de origen, diversidad y domesticación de al menos 59 razas nativas de maíz. Es base de nuestra identidad, alimentación y soberanía. La siembra de cultivos o plantaciones transgénicas o OGMs están directamente ligadas con el uso de sustancias dañinas para la salud, como es el caso del glifosato. Es una sustancia que se ocupa como herbicida. Normalmente los paquetes tecnológicos de un OGM o transgénico llevan paquetes tecnológicos con muchísimas sustancias agrotóxicas. En el caso del agua, el uso del agua como una mercancía ha hecho que diferentes sectores económicos se apropien de ella de una manera irracional, generando sobreexplotación de ríos y acuíferos y contribuyendo a la contaminación también por el uso. El agua es el líquido vital, no hay sustitutos para el agua. El agua es un derecho humano, es un derecho a la vida. La siguiente, por favor. El caso de la minería a cielo abierto es la más contaminante, ya que implica eliminar todo lo que es la cobertura vegetal y con esto se nos va la fauna, después va hacia el suelo, quita el subsuelo, llega al subsuelo y remueve la roca y los minerales. Para hacer eso ocupa grandes cantidades de agua, misma que después se contamina con algunos componentes, como es el caso de cianuro, que es altamente contaminante. Después también al hacer las detonaciones salen polvos y eso causa también la contaminación del aire. Fracking, el uso de más de 700 diferentes productos químicos que se revuelven con el agua. Estos componentes químicos, hay algunos que son altamente tóxicos y hasta cancerígenos, vemos como el metanol, el benceno, el tolueno, etcétera. Y el uso excesivo de agua que genera grandes cantidades de aguas residuales al aplicarle más de 750 sustancias químicas, se introduce, por eso se llama fracking, porque es fracturación, rompe la roca, se introduce el agua para poder sacar en este caso el petróleo, el gas. La siguiente, por favor. Esta la daré compañero René. La siguiente, por favor. Acá. En el caso de preferencia de la disponibilidad del agua para consumo personal y uso doméstico, la reforma al párrafo 6º del cuarto constitucional, con el propósito de garantizar el derecho al agua, se establece la preferencia del consumo personal y doméstico del agua sobre cualquier otro uso. Hablamos, México tiene 73 sectores económicos, la principal
uso de agua siempre debe ser para el uso de las personas. De igual forma, la iniciativa propone reforma al párrafo 6º del artículo 27 para prohibir el otorgamiento de concesiones de agua en aquellas zonas con escasez de agua o sequía. La siguiente, por favor. En el caso de la prohibición de las concesiones para actividades de minería a cielo abierto, es la modificación al párrafo 6º del artículo 27 constitucional con el objeto de prohibir tanto el otorgamiento de concesiones como las actividades de exploración, explotación, beneficio o uso o aprovechamiento de minerales, metales o metaloides a cielo abierto. Asimismo, se sancionarán a las personas que realicen estas actividades en un sentido si no se tienen los permisos. Y hablo de los permisos porque recuerden que hay minería a cielo abierto porque se dieron permisos anteriores. Lo que no se ha entregado es una sola concesión de minería a cielo abierto desde el sexenio del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Prohibición del fracturamiento hidráulico para la extracción de hidrocarburos. Esta es la modificación del párrafo 7º del artículo 27 constitucional para prohibir el otorgamiento de contratos para la extracción de hidrocarburos líquidos y gaseosos a través del fracking, la fractura hidráulica o fracturamiento hidráulico, por lo que también se establece que se sancionarán a las personas que realicen cualquier actividad relacionada con este tipo de extracción. La siguiente, por favor. Y en materia de protección y cuidado animal, la reforma constitucional al artículo 3º, 4º y 73, en este sentido, establecer la prohibición del maltrato a los animales y a la facultad del Congreso de la Unión para emitir la ley general que regule la concurrencia del Gobierno federal, de los gobiernos de las entidades federativas, de los municipios y, en su caso, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México en materia de lo siguiente: protección de los animales de acuerdo con su naturaleza, características y vínculos con las personas, prevención y prohibición del maltrato a la crianza y en el aprovechamiento de animales para consumo humano, medidas necesarias para atender el control de plagas y riesgos sanitarios, incorporación de dicho tema en los planes y programas de estudios educativos del país. La siguiente, por favor. También en materia de protección y cuidado animal, en la reforma del artículo 3º es para agregar que los planes y programas de estudios educativos deberán incluir la protección y el cuidado de los animales. La reforma al artículo 4º constitucional para prohibir el maltrato animal y garantizar su protección, trato adecuado y conservación por parte del Estado. La reforma del artículo 73 para facultar al Congreso para expedir una ley general para la protección de los animales. ¿Sería cuánto? Con su permiso, señor presidente, buenos días a todas y todos. La prohibición del maíz transgénico. Con la reforma propuesta se protege al maíz como elemento de identidad nacional, como elemento básico y se declara que está libre de transgénicos. Sigue, por favor. Somos mujeres y hombres de maíz. Hace 10,000 años en estas tierras se inició un proceso de domesticación de un pasto, de un zacate, conocido como teocintle, y este proceso sigue vivo hasta hoy. Fue la base de la civilización mesoamericana y hoy representa el 50% de los nutrientes de los mexicanos y mexicanas, lo que no pasa en ningún otro país. Pero, ¿qué es el maíz transgénico y cuáles son sus consecuencias? Es un maíz de laboratorio que tiene por objeto como función ser plaguicida y que contiene células alteradas. Contaminan a los maíces nativos y ponen en riesgo tanto al maíz nativo como su entorno, como el huitlacoche o como las abejas. Carece de estudios de seguridad. No se ha hecho un solo estudio por la industria internacional que proteja, que considere a la alimentación de los mexicanos y las mexicanas. Por eso,
La iniciativa propone que el maíz destinado para consumo humano, del cual nuestro país es autosuficiente, debe ser libre de modificaciones genéticas como las transgénicas y propone declarar al país libre de cultivos de maíz transgénico. Sin maíz no hay país. Gracias.